A pesar de la época en la que estamos, parece que el espíritu navideño se ha quedado en la Plaza del Pilar y no ha llegado a entrar en el Ayuntamiento de Zaragoza. La negociación de los presupuestos, que sigue en el aire, el ambiente entre el Gobierno y la oposición, que es de todo menos amable, y la justicia, que sigue siendo el lugar muchas veces de resolución de los conflictos. Pero entre luces y villancicos también cambia el paisaje de la ciudad, aparecen nuevos medios de transporte, estrenamos calles como Don Jaime y se apunta a una mayor superficie peatonal y menos contaminante para pasear. De todo ello hablamos hoy con el portavoz del Gobierno de Zaragoza y consejero de Hacienda y de Cultura, Fernando Ribares. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cree que Papá Noel o los Reyes Magos nos van a traer finalmente unos nuevos presupuestos para la ciudad? Los Reyes Magos y Papá Noel tienen objetivos muchos más importantes que ese, que es hacer felices a muchos niños y niñas y algunos niños encerrados en un cuerpo de hombre como yo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la voluntad. El otro día decía yo en la Comisión de Cultura y Economía del viernes anterior una cosa que repito hasta la saciedad y que además colgué en mi Facebook como vídeo demostrativo. Es: nosotros, Zaragoza en Común, ha hecho un proyecto, un borrador de presupuestos que nadie más ha hecho, ni en Aragón ni en ningún sitio, para poder negociar. Junta Aragonesista dijo que, por supuesto, ya negociaba e hizo propuestas que hemos aceptado. Y el PSOE dijo que no se daban las condiciones para negociar. Así que la pregunta correcta igual es ¿por qué el PSOE no quiere hablar aún? Y la respuesta sería no lo sé. Como excusa dicen que falta un documento del Ministerio de Hacienda, por cierto, de su partido, de su gobierno, sobre la histórica deuda del tranvía de Belloc, que cada año vuelve como un fantasma, con la posibilidad de intentar imputarnos como deuda unos cuantos cientos de millones de euros que no son deudas reales y que todos los años el Banco de España dice que es una deuda que solo afecta a España en términos contables, que no es real en Zaragoza. Así que la respuesta es: negociaremos cuando el PSOE se quiera sentar a negociar, porque desde el día 3 todos los grupos tienen un borrador de presupuestos para hablar de él y algunos lo han hecho, otros no lo van a hacer y otros no se sabe. Concretamente vamos a escuchar qué es lo que decía Javier Tríbez, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, respecto a estas negociaciones. Ni he mantenido ningún contacto, ni se me ha llamado. Y es verdad que tampoco creo que se den las condiciones ni para que se me llame al respecto, porque, insisto, lo primero que tiene que aclarar el Gobierno es si tiene capacidad para hacer un presupuesto en la cuantía que expone en su borrador. Era una de las quejas del Partido Socialista, que también decía que solo se habían ejecutado el 7% de las partidas de sus enmiendas respecto al... El 68%. Hay una especie de discusión tonta, interesada, y yo creo que bastante malvada, que puede confundir a mucha gente, pero que es muy sencilla, que es la diferencia entre la ejecución contable y la ejecución real. Me explico. Tú te cambias mañana la cocina de tu casa, ¿vale? Y a lo mejor quien te cambia la cocina te pide que pagues el 50% por adelante y el 50% al final, y acaba la cocina de tu casa y falta una semana para que tú pagues el 50% que te queda. ¿Tienes cocina nueva? Sí, ¿no? ¿La has pagado? No. Bueno, pues esto pasa en la economía contable y en la economía real. Hasta que tú no recibes una obra terminada, no certificas que está bien hecha, que la factura presentada es correcta, la mandas pagar y la pagas, en la página web municipal pone ejecución contable igual a 0. Pero ya está hecha la obra. Pongo un ejemplo: está en 0 la obra de la renovación de la calle Delicias, pero se acabó en septiembre. Hace meses que estamos trabajando en la Z40 y está en 0. O pongo un ejemplo que no es municipal, para que el PSOE no se enfade. Cuando se dice que está en ejecución casi 0 algunas partidas del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, que es del PSOE, tampoco es real, porque en mi distrito, que es Barrios del Sur, hay 2 colegios casi terminados. Entonces, no confundamos la ejecución contable, la que aún no se ha pagado, con la real. La real es casi el 70%. Y no el 7%, como dice el Partido Socialista, entonces. Esa es la contable. Tu cocina terminada, pero no acabada de pagar. Hablando de cocina, también en el Gobierno de Aragón, ¿tiene algo que ver que Podemos haya roto las negociaciones con el Partido Socialista a nivel de Gobierno de Aragón en cuanto a hablar de presupuestos? Espero que no. Primero, porque además no me importa nada, de verdad me importa un comino lo que pase. Bueno, como ciudadano aragonés quiero que haya presupuestos para Aragón, pero como concejal de Hacienda y Cultura de la ciudad de Zaragoza no me importa, porque no debería haber un hilo conductor entre los presupuestos, un hilo directo entre los presupuestos de la comunidad y los de la ciudad. Y segundo, porque no es verdad que Podemos haya roto las negociaciones. La diferencia enorme y fundamental es que en Zaragoza hay un proyecto de presupuestos, que es un borrador que les dimos el día 3 de diciembre, lunes, a las 11
11 menos cuarto de la mañana a todos los grupos municipales para hablar. El día 3, hoy es 18. Y en la DGA hay un papel en blanco. Entonces, no es igual sentarse a negociar sobre un proyecto. Toma, aquí lo tienes. Dime qué quito, qué pongo, en qué estamos de acuerdo, cómo lo mejoramos entre todas, a decir, vamos a hablar sobre qué. Un folio en blanco. No es que haya roto Podemos la negociación, es que no es verdad. Es que hay un papel en blanco como propuesta del Gobierno de Aragón y las 5 propuestas básicas que hacía Podemos dijeron públicamente que no las iban a atender. ¿Ves cómo cambia la cosa? Discutimos sobre un borrador o discutimos sobre un papel en blanco. ¿Sobre este borrador han tenido algún tipo de respuesta por parte del Partido Socialista? No, anoche hablé con Javier Tríbez, con quien mi relación personal es buena, por cierto, o sea que no, aquí las cosas no se confunden. Cuando hacía esas declaraciones, él tenía 3 llamadas en el móvil mías, lo que pasa que da clase en la universidad y supongo que no las ha visto, todavía no las había visto. Anoche volvimos a hablar, él me dice que espera un dato del Ministerio de Economía de Madrid para poder hablar y que cuando se llegue que hablaremos. Pero como yo soy un hombre muy optimista, siempre recuerdo que en el 2016 todo el mundo decía, no va a haber presupuesto, no hay condiciones, y yo dije, no puede no haberlos, y los hubo, y exactamente igual en el 17 y en el 18. Así que, si me preguntas, afirmo, ¿creo que va a haber presupuestos? Sí, porque no me cabe en la cabeza que ningún grupo municipal no haga todo lo que esté en su mano para que los haya. ¿Perfectos? No. ¿Maravillosos? No. Los mejores posibles y los mejores que Zaragoza merece, en el que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Chunta ya ha dicho que ya está hablando con Zaragoza en Común. El PSOE todavía no. Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación, para la cual nos pagan, que sí haya presupuestos cuanto antes en el año 2019. ¿Cuál es ese borrador de presupuestos que ha presentado a los grupos? 772 millones de euros, que es un 3% más que el año anterior, unos cuantos millones más de los que nos encontramos en 2015, una reducción de la deuda del 26%. Quiero recordar otra vez que cuando llegamos al gobierno nos encontramos que Zaragoza debía 1.000 millones de euros, que había infradotaciones, que había servicios impagados, que había sentencias judiciales condenatorias impagadas. Todo eso lo hemos revertido. Había un nivel de endeudamiento del 126% en junio del 2015 y vamos a acabar en la semana que viene con un nivel del 92%, y lo que planteamos es un 18% más para viviendas, un 8% más para igualdad y derechos sociales, la plantación de 4.400 árboles en Alcorques y en los parques, 4 millones para planes de barrio, aunque podían crecer sin contar los 54 millones de euros de inversión. Es decir, un objetivo claro, que podríamos resumirlo así: objetivo, igualdad. ¿Y cómo consigues la igualdad de las personas o reduces la desigualdad entre las personas en lo económico, en lo social, en la vivienda, en la cultura, en lo deportivo? Invirtiendo en lo público, rebajando el IBI entre un 4 y un 12% de todas las casas y todos los pequeños comercios de la ciudad, subiendo los impuestos al 1% de los más ricos de la ciudad para bajárselos al 99%, y por 4º año consecutivo congelando las tasas del agua, las del cementerio, las de circulación, las del autobús, más allá de que a partir de un mes o así los niños y niñas de 0 a 8 años podrán viajar gratis en el autobús y en el tranvía de la ciudad. Mencionaba que no hay un hilo directo entre lo que pasa en el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, pero las relaciones podemos decir que no son del todo buenas entre el alcalde Santisteve y el presidente Lambán. ¿Hay fecha para la bilateral? Son malas. Una bilateral que ha ido retrasándose. Las cosas como son, con sinceridad, no son buenas, no, son malas. Y a veces incluso ni son. Yo siempre recuerdo que guardo, mira, la tengo en el abrigo ahí fuera, una carta que el alcalde Pedro Santisteve envió al presidente Lambán y le decía: estimado Javier, te propongo tal fecha con este orden del día para bilateral. 10 puntos. El primero era aprobación del acta anterior, el segundo era constitución de la bilateral y el 10 ruegos y preguntas. Entre medio había 7 puntos de discusión, 7 de los cuales 6 hay un perfecto acuerdo hace muchos meses, porque la Consejería de Hacienda y la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón hemos trabajado mucho técnicamente para que haya acuerdos, y los hay. Hay un desacuerdo, que es el maldito impuesto del ICA, el impuesto de contaminación de las aguas, que la DGA quiere cobrar a todo el mundo por igual, depure o no depure, y que seguimos creyendo que es una barbaridad y una injusticia. Lo que planteamos es, si hay
acuerdo en 6 puntos y desacuerdo en 1, ¿por qué no firmamos en la bilateral ese acuerdo? Porque la posición que yo sepa hasta hoy del Gobierno de Aragón es, hasta que no haya acuerdo del ICA, no lo va a haber en los demás. Bueno, pero que ya lo hay, pues no se va a firmar. Entonces, ¿hay fecha de bilateral? No. Porque bilateral significa 2 partes y tiene que ser acuerdo entre ambos. Y hasta ahora que yo sepa, el Gobierno de la Comunidad, con quien seguimos hablando, plantea que hasta que no haya acuerdo de ICA no habrá bilateral. Y es muy difícil que lo haya porque el ICA es un impuesto muy injusto que tiene cientos de miles de protestas y de reclamaciones que la DGA tendrá que atender, ¿no? A lo mejor esa es una cuestión. El recibo ya se está pasando, sí. Algunos no lo estamos pagando, ¿eh? Sí, pero se está pasando. Esa es la gran injusticia. ¿Por qué estás pasando un recibo tan contestado, tan inexplicado y tan injusto a pueblos que no depuran su agua, porque no tienen depuradora y se la estás cobrando hace años? ¿Y por qué se lo pasas a los zaragozanos que desde la época del alcalde Triviño ya depuramos el agua con una depuradora, no, con 2 pagadas a pecho descubierto por los zaragozanos? Y ahora vas tú y nos quieres volver a cobrar por el impuesto que llamas ambiental. No, porque primero, cuando gobernaba el PSOE la ciudad, estaba reclamando que para poder pagar un impuesto ambiental de depuración, la DGA tenía que cumplir con un precepto básico. 1, cobrar ese impuesto a los zaragozanos igual que el ayuntamiento hace. Es decir, que según tu recurso económico pagas el 100% del recibo del agua, que es bastante bajo, o pagas el 5% del recibo, porque se cobra en función de lo que ingresas. Es decir, nuestros impuestos ahora en el ayuntamiento son menos para quien más tiene y más para quien más puede pagar. Algo así, dicen que no. Y segundo, hombre, entenderás que si vas a rebañar 18 millones de euros de los zaragozanos que ya depuramos el agua, como mínimo tendrás que poner una parte de ese dinero en obras de depuración y de saneamiento y de carácter hidráulico, que tú reclamabas antes y que ahora se te ha olvidado, porque donde dijiste Digo, ahora dices Diego, algo que es experto el consejero Fernando Jimeno, que dejó 1.000 millones de euros de deuda en esta ciudad y ahora está haciendo lo que está haciendo en la comunidad, por ejemplo, no atreverse a presentar un borrador de presupuestos y encima tener el cuajo de acusar a Podemos de no querer negociar en un papel en blanco. Con todas estas cifras que son las que diferencian fundamentalmente. El escollo principal efectivamente es el del ICA, pero también está paralizando determinados aspectos. No sé si hay algún avance en cuanto a la firma del convenio, en cuanto a los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar. Ahí hay un acuerdo, pero hace muchos meses además. Ahí el concejal Pablo Hay acuerdo, Muñoz, pero no se ha firmado finalmente el convenio. A eso me refería antes con la carta que el alcalde Pedro Santisteve envía al presidente Lambán. A ver, tío, si hay un acuerdo en 6 puntos de 7, vamos a firmar esos, porque eso incluye, por ejemplo, acuerdo entre los dos en la encomienda de una competencia que tiene la DGA, que es la dependencia, que le pasa al ayuntamiento. Hay acuerdo en unos nuevos convenios en acción social. Hay acuerdo, por ejemplo, en el futuro de los juzgados, donde la DGA ya está obrando, porque el ayuntamiento le dio permiso, pero en cambio aún no sabemos qué podemos hacer en la mitad que nos toca porque no se quiere firmar. Vamos a firmar esos 6 acuerdos en beneficio de los zaragozanos y los aragoneses, y las zaragozanas y las aragonesas, y vamos a seguir pleiteando, riñendo o lo que sea sobre el ICA, porque hay que hablar de todo, porque hablando la gente se puede entender. Sin hablar no. Entonces, si a ti el ICA te parece razón suficiente para no firmar acuerdos, tendrás que explicarlo. Vamos a hablar ahora de su competencia como consejero de Cultura en el Ayuntamiento. ¿Cómo está el tema de la licitación del espacio cultural de las Armas? ¿Cuándo va a salir? El asunto de las Armas, sabes que fue imagino que la gente sabe que fue un acuerdo después de un año de trabajos técnicos y jurídicos. Ahora lo que hemos encargado ha sido a la Oficina Económica del Ayuntamiento un pequeño informe comparativo con otros espacios más o menos similares para saber una cosa muy importante: cuál es el mínimo económico que lo haría sostenible. Porque la razón por la cual se tuvo que romper, que sigue en funcionamiento, el acuerdo con las Armas de mutuo acuerdo, es que era insostenible económicamente porque se hizo mal. Porque el ayuntamiento, cuando hace ese convenio, hace unos cuantos años, el gobierno anterior lo que hace es exigir al explotador de las armas unas cuantas condiciones que la propia normativa municipal le prohíbe llevar a cabo.
Eso es insostenible. Primero tengamos un estudio económico muy pronto de cuál es el mínimo para que sea sostenible económicamente hablando, y después abriremos un proceso participativo con el barrio, con la ciudad y con los grupos municipales y con los agentes culturales para ver cómo definimos ese modelo cultural, que yo creo que es magnífico. Las Armas, yo creo que es incuestionable, es un modelo que por ahí también quieren aprender, que ha cambiado el barrio, que hay que corregir muchas cosas, hay que respetar el descanso de los vecinos, tiene que implicarse más en la realidad sociocultural y sociológica del Gancho y del casco histórico, pero que yo creo que durante los últimos 3 o 4 años allí se ha hecho una política cultural maravillosa que ha cambiado mucho el barrio, el distrito, la calle y la ciudad, con defectos que ahora es una oportunidad histórica para poder corregir. En esta recta final, señor Ribarés, de la legislatura, con todo lo que ha vivido, ¿le apetece repetir? A mí sí. Mira, y además, o sea, sí. Yo soy un hombre muy optimista que tiene algunos pocos pero preceptos básicos en la vida, y aquello que empiezas tienes que acabarlo, y además hacerlo todo lo mejor que puedas y poner todo tu tiempo disponible para aquello. Hemos empezado un modelo cultural nuevo que no tenía Zaragoza, que nos está dando muchas alegrías y muchos éxitos, que hasta la alcaldesa socialista de París ha enviado hace unos cuantos meses a un técnico para ver qué estábamos haciendo, que la prensa francesa ha llamado a Zaragoza laboratorio cultural de ideas en Europa, que los ayuntamientos de Cádiz o de Sevilla o de Madrid han venido a aprender algunas cosas, y quiero acabarlo. Ahora, yo soy un trabajador de la comunicación y un escritor al que le gusta muy poco la política institucional. Lo que pasa es que quiero acabar el proceso empezado. Esto significa que si se dan las condiciones de buena manera, de buen rollo, y mis compañeras y compañeros en las primarias deciden que puedo seguir siéndolo, lo seré. Y si no, pues volveré a escribir y a criticar a quien mande. ¿Y qué condiciones se tendrían que dar? O sea, que, en fin, que yo decida presentarme, que mis amigos y mi familia y mi pareja estén de acuerdo, eso es fundamental, si no lo voy a hacer. Y segundo, pues que las gentes inscritas en Zaragoza en Común, en las primarias o en el proceso que se decida de selección de candidatos, quieren que vaya del número 4, 3 o 25, vamos. Y en esa lista de candidatos, ¿a quién ve encabezando como líder? ¿Ve a Pedro Santisteve? ¿Ve a Violeta Barba? No, lo que diga Zaragoza en Común. Aquí es que no se nos puede comparar con un partido político, porque Zaragoza en Común es un movimiento social, apoyado dentro y fuera por varios partidos políticos, Podemos, Izquierda Unida o ECUO incluidos. Entonces no se nos puede comparar cómo los demás hacen a dedo sus elecciones o hacen primarias para el número 1 y los demás lo hacen el número 1. Aquí la lista entera tiene que negociarse, hablarse, participarse y decidirse de modo colectivo. Ahora mi alcalde y mi candidato es Pedro. Si mañana Zaragoza en Común decide que lo seas tú, pues serás mi candidata tú, y no habrá ningún problema, porque la grandeza de Zaragoza en Común es que hay tantas almas como personas y hay tantos valores que aportar y tanta diversidad ideológica desde el progreso y las ganas de cambio como personas participan en ello. Entonces no hay comparación posible con la vida de un partido político. Yo creo que Pedro es un magnífico alcalde y magnífico candidato. Creo que Violeta es una magnífica candidata. Creo que mis compañeros y compañeras de gobierno son magníficos concejales, y hay muchísima gente que serán magníficos concejales si deciden pasar a la lista. Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Fernando Ribarés. Mira la deuda, que no me deja tiempo de decir, mira la deuda. No, que es muy importante lo que decía al principio. Todo esto es posible porque hemos hecho una gestión económica que ha significado subir el dinero para cultura, subir el dinero para acción social, subir el dinero para movilidad, dejarnos de factos y chorreces y dejar la deuda en la mitad de lo que nos la encontramos. Den la cifra, si quieres, den la cifra de cuánto han reducido la deuda. Ya te digo, había 1.000 millones de euros, la hemos dejado en 600 y pico, un nivel de endeudamiento en 126,4 en junio del 2015, y ahora acabaremos la semana que viene con un 92% de nivel de endeudamiento. Es de las ciudades menos endeudadas de la ciudad, pese a que algunos diarios de derechas que se publican en Zaragoza cogen los informes estatales y eligen un párrafo sí y otro no. Y entonces, claro, la cosa queda un poco así. Pues con esas cifras terminamos esta entrevista. Gracias. Un placer. Que tenga muy buena semana.